Bienvenidos todos, me alegro como siempre de saludaros. Ya he saludado a algunos y a otros pues os saludo desde aquí. Que el Señor os bendiga. Como sabéis, pues vamos a comenzar hoy el capítulo 19 de Lucas. Así que si me acompañáis, abrimos nuestras Biblias y nuestros corazones por Lucas capítulo 19 y vamos a leer los versículos primeros del 1 al 10. Hoy tenemos aquí la historia de una conversión. La conversión, el título de la predicación es La conversión de Zaqueo el publicano. Zaqueo el publicano. Vamos a tener, la verdad que cuando he estado estudiando todo esto siempre aprendes muchísimo y tengo muchísimo que compartir, pero resistiré porque es muy tarde. Dice, vamos a leer el pasaje, Lucas 19 del 1 al 10. Voy a, así me atengo a mi bosquejo para no salirme. Dice así, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, solo Lucas presenta este relato de Jesús y el publicano Zaqueo de Jericó de todos los evangelistas. Mirad, cuando ocurrió esta historia de Jesús, Jesús iba caminando hacia la cruz del Calvario, a morir por los pecados del mundo, por amor a nosotros. Y aquí tenemos a Jesús entrando en una ciudad que se llama Jericó, posiblemente la ciudad más antigua del mundo, pues existía hacía más de 5.000 años antes de Cristo. Si recordáis algunos, esta ciudad fue destruida por Josué y su ejército, ¿no? Con la dirección y la ayuda del Señor. Durante 6 días, les dijo el Señor, tenían que dar una vuelta a las murallas de la ciudad de Jericó. Durante 6 días una vuelta. Y el 7º día dieron 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Y tocaron las trompetas y gritó todo el ejército de Josué, como Dios les había mandado, Dios les había dicho. Y los muros de Jericó, que era la ciudad llamada de las palmeras, cayeron. Todos sus muros cayeron y fue conquistada la ciudad como Dios se lo prometió a Josué. Y Josué maldijo esa ciudad de Jericó a quien la reconstruyera por lo que había hecho, ¿no? Lo cual se cumplió con el rey más malo que tuvo Israel, con el rey Acab. Y todo esto está en Josué capítulo 6 y en Primera de Reyes capítulo 16, por si alguien lo quiere luego leer. Aquí tenemos también a una persona que se llama Zaqueo, el publicano, un recaudador de impuestos para Roma. Y además era jefe de los publicanos, como nos dice. Y por tanto,
era muy rico. Zaqueo era uno de los hombres más odiados, más despreciados de Jericó, porque los publicanos eran vistos como ladrones de su propio pueblo judío, de quien los consideraban enemigos, realmente, ¿no? Zaqueo era un hombre, como nos dice, de baja estatura. Él no tenía ni amigos por allí, por ninguna parte, excepto los publicanos. Y posiblemente Zaqueo, a lo largo de su vida, muchas veces oyó hablar de Jesús. Unas veces escuchó hablar a gente, a sus seguidores, a los seguidores de Jesús, y los oyó hablar bien de él, de Jesús. Pero otras veces escuchó también hablar a los enemigos de Jesús, hablando mal de Jesús. Pero cuando Zaqueo se enteró que Jesús pasaba por Jericó, él quería verlo y conocerlo personalmente, con ansias, con un deseo verdadero. Estaba tan ansioso, Zaqueo, por ver y conocer a Jesús, que corrió delante por donde Jesús iba a pasar y se subió a un árbol sicómoro, dice, que era como una higuera silvestre originaria de Egipto, que podía alcanzar unos 15 metros de altura aproximadamente y unos 18 de anchura. Y era difícil de escalar porque era muy resbaloso. Bien, el primer punto que quiero compartir con vosotros está de los versículos 1 al 4 y lo he titulado La búsqueda de Zaqueo. Zaqueo hace una búsqueda. Mirad, y en el versículo 2 que hemos leído, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí se nos dicen varias cosas de Zaqueo. Lo primero que se nos dice aquí es que se llama Zaqueo. Ahora bien, ¿sabéis lo que significa Zaqueo? No sé si alguno lo sabe, pero os lo voy a decir. Cuando os lo diga, seguro que muchos os vais a reír, como yo. Pero antes de deciros el significado de Zaqueo, os voy a decir algo más de los publicanos, para que podamos entender. Ellos, los publicanos como Zaqueo, cobraban a sus hermanos, los judíos, más de lo debido de los impuestos. ¿Para qué? Para hacerse así más ricos. Y sabéis, y a las viudas y a los pobres que no podían pagar esos impuestos, ¿sabéis lo que hacían? Los echaban de sus casas y utilizaban esas casas para enriquecerse también. Eso hacían los publicanos. Bien, ahora voy a decir lo que significa el nombre Zaqueo, el publicano. Significa puro, limpio. ¿Lo podéis creer? Esto es pureza, limpieza, es tener una mente y un corazón limpios de malicia, de engaño, de doble intención. ¿Os podéis imaginar a un publicano que fuera puro y limpio? Pero claro, cuando sus padres le pusieron ese nombre puro de cuando era bebé, por supuesto que para ellos tenía mucho sentido este nombre, porque para ellos ese bebé era lo más puro que había, lo más puro que tenían, y era realmente puro. Pero luego, con el paso del tiempo, ese bebé creció y entonces se maleó y ya no le pegaba tanto el nombre. Al principio sí, pero después ya no le pegaba el nombre de puro, Zaqueo. Pero ¿sabéis qué? Yo he buscado un sobrenombre para Zaqueo, el publicano. Para Zaqueo, el publicano ya, de mayor, que le pegue un poco más que puro. Y he usado el seseo, nuestro seseo español, como lo hacen muchos hermanos, por ejemplo, de aquí de Torre del Campo, ¿no? Y también muchos hermanos de otros países sudamericanos. El seseo español es cuando la C y la Z se pronuncia como S. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si pronunciamos el nombre de Zaqueo con el seseo, se llama saqueo. Se le pega mal. ¿Sabemos lo que es el saqueo, no? Saquear. Este nombre le pega un poco más a Zaqueo el publicano, por su profesión, porque
para muchos, él saqueaba, él robaba realmente, ¿no? Bien, la segunda cosa que nos dice, además del nombre, este versículo 2, es, Lucas nos dice que era jefe de los publicanos y como tal había abandonado su religión y se había apartado del templo. No podía entrar en el templo. Seguramente que sus padres nunca pensaron que su precioso bebé, al llamarlo puro, Zaqueo, se convertiría en un recaudador de impuestos para los romanos opresores. No lo pensarían nunca. Pero os quiero decir una cosa, tanto el publicano Zaqueo como el publicano Mateo de los evangelios, ambos se arrepintieron de sus pecados y ambos se volvieron al Señor y le siguieron. Y eso es lo interesante. Ambos son el reflejo de aquel publicano que hace poco que estuvimos estudiando, que Jesús mismo mencionó en esa parábola de Lucas 18:13, que vamos a leer y os acordaréis. ¿Os acordáis cuando estaba el publicano? Dice, más el publicano, Lucas 18:13 dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Lo veis? Estaba arrepentido. Y Jesús le dijo que éste salió justificado por la fe. Ese publicano salió justificado por la fe. Y la tercera cosa que nos dice el versículo 2, también sobre Zaqueo, es que este Zaqueo era rico. Yo diría que era muy rico, ¿no? Pues era el jefe de los ricos publicanos. ¿Os imagináis? Si un publicano era rico, ¿os imagináis al jefe de los ricos? Pues mucho más rico, ¿no? Será. Ahora bien, Zaqueo un día de su vida, pues tomó la mala decisión de ser publicano o ladrón. Pero con el tiempo, Zaqueo se dio cuenta que todo el dinero del mundo no podía satisfacer las necesidades de su corazón, ni del tuyo, ni del mío. Y Zaqueo quería volver a empezar de nuevo y encontrar lo que hoy hemos orado unos y otros, encontrar la misericordia de Dios de nuevo. La misericordia para su corazón. Y como Jesús lo sabe todo y conoce el corazón de cada uno, por eso Jesús entró en Jericó. Él no tenía que entrar en Jericó, pero sin embargo entró para encontrarse con Zaqueo, como nos dice la palabra de Dios. Fijaros lo que dice Jeremías 29:13 al respecto. Dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Lo veis? Jesús sabía que Zaqueo le buscaba con todo su corazón. Y lo demostró cuando Jesús posó y conoció y estuvo con Zaqueo en su casa comiendo con él. Y en el versículo 8 lo demostró. Demostró que Zaqueo se había convertido al Señor. Ahora lo veremos después. Ahora bien, todos nosotros debemos hacer lo mismo, demostrar que hemos nacido de nuevo. Y ahora, ¿cómo demostramos nosotros que hemos nacido de nuevo? Zaqueo lo demostró. Y lo vemos en el versículo 8, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿cómo demostramos nosotros que hemos nacido de nuevo? Pues lo tenemos que demostrar como Zaqueo, haciendo cambios de arrepentimiento en nuestras vidas y obras de fe en acción, como las que hizo Zaqueo. Ahora bien, preguntémonos cada uno personalmente a nosotros mismos, ¿qué cambios hubo en tu vida y en la mía cuando nacimos de nuevo y fuimos salvados por Cristo? ¿Qué cambios radicales hubo en tu vida? ¿Hubo algunos? ¿Hubo cambios realmente de arrepentimiento? Pensemos en eso. Espero que sí, evidentemente. Yo creo que sí, claro. Si no, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay cielo. Nadie puede entrar al cielo sin haberse arrepentido. Absolutamente nadie.
Segundo punto, el versículo 5 al 6. Lo he titulado El llamado de Jesús. Bien, notemos lo que dice Jesús en el versículo 5. Mirad, Jesús siempre que va a algún sitio, siempre va mirando, siempre va buscando lo que se ha perdido. Jesús va buscando lo que se ha perdido. Y como en este caso, Jesús no se fue a la casa del alcalde de Jericó, ni tampoco se fue a la casa de un fariseo grande, rico, no, se fue ni a la casa de nadie importante de Jericó, se fue a la casa directo de Zaqueo, al corazón de Zaqueo, el publicano, que tenía mala reputación de ladrón, de pecador, que era odiado por el pueblo. Pues a esa casa de ese publicano fue Jesús para estar con él, para hablar con él, para tocar su corazón, que conocía perfectamente a Jesús. Fijaros lo que dice el versículo 6. ¿Cómo recibió Zaqueo el llamado de Jesús? Que le dijo Jesús: Zaqueo, ven, que hoy tengo que estar en tu casa. Quiero hablar contigo. Quiero hablarte de la salvación de tu alma. ¿Qué dijo Zaqueo? Dice, descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. Qué buena respuesta, ¿verdad? Así debería de ser nuestra respuesta cuando Jesús nos llama a cada uno de nosotros, con obediencia, con gozo, con alegría y de forma rápida, no titubeando. El Señor nos llama a todos a la salvación, a todos. Quiere salvarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos, como lo vemos en su palabra. Vamos a leer un versículo que nos lo explica muy bien. Un llamado a la salvación. En Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto es un llamado a la salvación para todo el mundo. Y en Mateo 11:28, fijaros lo que nos dice Jesucristo mismo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es nuestro descanso. Jesús es el descanso de todos. Jesús nos llama a todos con sus brazos abiertos, abiertos de amor, para que vayamos a Él, para que nos bendiga, para que nos convenza, para que nos salve. Ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros al llamado del Señor diariamente? A sus llamados que están en su palabra. ¿Actuamos como Zaqueo o ponemos excusas? ¿Asistimos a las reuniones donde Jesús promete estar para bendecirnos? Él dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Estamos ahí? Si viniera el rey de España, seguramente que quisiéramos ir. Pues viene el rey de reyes y nos dice, donde están 2 o 3, allí estoy yo. ¿Vamos allí o ponemos excusas? Que hace mucho frío, que hace mucha calor, que está lloviendo, que tengo muchos quehaceres y no me va a dar tiempo, que estoy cansado, que está el fútbol, que quiero ver el fútbol, que quiero ver la película. ¿Ponemos excusas? Que el Señor nos ayude a no poner excusas, que nos ayude a cada uno, a todos, para que respondamos como Zaqueo, como mínimo, como Zaqueo. El tercer punto que quiero compartir con vosotros es el versículo 7, y lo he titulado La crítica o murmuración del pueblo. La crítica o murmuración del pueblo. Dice el versículo 7, que vamos a leer otra vez. Al ver esto, al ver que Zaqueo recibió a Jesús en su casa, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Murmuraban. La murmuración es pecado, hermanos. Y este es el precio. Esto que le pasó aquí a Zaqueo y a Jesús es el precio de seguir a Jesús, de obedecerle.
la crítica, la murmuración, el desprecio y cosas parecidas nos van a ocurrir cuando queremos seguir a Jesús, cuando no nos avergonzamos de Él. Ese es el precio. Ahora bien, ¿quiénes eran estos todos que dice el versículo 7? Todos que murmuraban del versículo 7. ¿Quién eran estos? Pues ¿sabéis quién eran? Eran los mismos de siempre. Los buscadores de paja, los que siempre buscan a Jesús para criticarlo, para ponerle trampas, para murmurar de todo lo que Jesús hacía. Como lo vemos, por ejemplo, vamos a leer unos 2 versículos en el Lucas capítulo 15, que ya lo vimos hace una semana. Lucas 15 dice, versículo 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, como Zaqueo. Y fijaros el versículo 2, y los fariseos y los escribas, ahí están, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Lo veis? Estaban criticando a Jesús, estaban criticando, murmurando de Jesús, estaban pecando claramente, sin misericordia. Y eso es lo que estaban haciendo, esos son escribas y fariseos sobre todo. Esos son los del versículo 7. Eso es lo que estaban haciendo con Zaqueo y el Señor. Ahora, entre el versículo 6 y el versículo 8, ahí hay un lapso de tiempo que cuando Zaqueo recibe a Jesús en su casa, hay una comida y están allí, y entonces Jesús está hablando con él, con Zaqueo, y con los que están allí con ellos, y está hablándole de la salvación seguro. No lo sabemos, no lo pone, pero por los resultados, ahí están. Cuando dio su testimonio de conversión en el versículo 8, delante de todos, después de la comida que hubo ahí. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre de la murmuración, hermanos. Porque la murmuración es pecado. Aunque sea verdad lo que estás diciendo, aunque sea verdad lo que estás criticando, la murmuración es pecado. Lo que estos fariseos y escribas estaban diciendo de Jesús era verdad. Dijo, Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Y eso era verdad, claro que sí. Pero lo hacían con malas intenciones, lo hacían con queja, con malicia, pecando, sin nada de amor. Fijaros lo que nos dice el Señor en su palabra al respecto. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así debemos de hacer las cosas, sin murmuraciones y contiendas. Punto 4 y último. Versículos 8 y 9. La transformación de Zaqueo. Y esto es lo que más me gusta y lo que más nos debe de gustar, ¿no? Aquí tenemos la prueba de su conversión, de la conversión de Zaqueo, de su arrepentimiento, de su salvación, la cual Jesús confirma en el versículo siguiente, en el versículo 9. Fijaros lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo hace aquí una confesión pública. Y yo estaba pensando en esto cuando estaba estudiando. Realmente Zaqueo se tuvo que quedar a 0 euros. Dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y la otra mitad dice que pagó 4 veces, que pagaba 4 veces a los que había defraudado, a los que había robado. ¿Os imagináis? Yo creo que se quedó a 0. Como los primeros discípulos, como los primeros cristianos de Hechos 2, que vendían todas sus propiedades para darlas a los que lo necesitaban. Y eso hizo Zaqueo. Se quedó a 0, creo yo. Es evidente que había una comida y que en esa comida de Jesús con Zaqueo había sido transformado Zaqueo. Era una persona nueva, Zaqueo ya. Había nacido de nuevo por la fe y el arrepentimiento, y lo demuestran sus palabras dirigidas al Señor Jesús.
Él le dice lo que quería hacer con su vida a partir de ahora, para su futuro, como fruto de su arrepentimiento. Y Jesús mismo le confirma esa verdadera confesión, ese cambio, que había sido salvado Zaqueo. Versículo 9, ¿qué dijo Jesús? Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Palabras de Jesús. Jesús declara, hoy ha venido, hoy. Y yo me gusta esa palabra, hoy, porque tiene mucho significado. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. No hay ninguna promesa en la palabra de Dios de que nos diga que mañana viviremos. Ninguna. Mañana puede ser tarde. Jesús es nuestra salvación y Él está aquí hoy entre nosotros, diciéndonos, ven a mí, ven a mí, ven a mí, venid a mí. Debemos darnos prisa como Zaqueo. Todos deberíamos ir al Señor en arrepentimiento y fe. Unos para salvación como Zaqueo, otros para restauración, pero todos necesitamos ir al Señor cada día. Que el Señor nos ayude realmente, que el Señor nos ayude a comprender esto y a que vayamos a Él cada día. Y a los que no lo han hecho aún, los que no han recibido a Jesús en su corazón, hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Y para terminar, el último versículo como conclusión, aunque las aplicaciones las hemos ido llevando, como conclusión quiero leer el versículo 10. Versículo 10 que lo he titulado La misión de Jesús. La misión de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús resume en este versículo 10 su gran propósito. ¿Cuál era su gran propósito? La salvación del mundo perdido, la salvación de todo el mundo. Por eso Jesús emprendió un largo viaje para salvarnos en 3 largas etapas. Primera etapa, del cielo a la tierra. Él vino la primera vez, del cielo a la tierra. Segunda etapa, de la tierra a la humillación más grande, más profunda, que fue la cruz en el Calvario. Y tercera etapa, de la cruz a la gloria, después de su resurrección, a la gloria en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Y este versículo 10 es uno de los versículos claves de todo el Nuevo Testamento, porque nos da el propósito de la venida de Jesucristo. Y aquí tenemos a Jesús, que pasó por Jericó, Jesús que iba camino hacia la cruz. Y al pasar por Jericó, en el capítulo 18, en el capítulo anterior a este, el capítulo 18 que ya estudiamos también, Jesús vio allí en el camino de Jericó a un ciego, ¿os acordáis? Ciego Bartimeo, que estaba allí en el camino suplicando, y él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como hemos compartido algunos, como oraba Alfonso. Ten misericordia de nosotros. Jesús tuvo misericordia de él y lo sanó y lo salvó por su fe puesta en acción. Bartimeo tuvo una fe viva, puesta en acción. Pero si el ciego Bartimeo no hubiera clamado a Jesús, entonces no habría sido sanado. ¿Lo has hecho tú? Tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que pedirle, Señor, ten misericordia de mí. Él conoce nuestro corazón, pero quiere que tú lo expreses. Jesús pasó por allí, por Jericó otra vez, para salvar a este hombre, Zaqueo, al que estamos estudiando hoy, que deseaba de todo corazón conocer a Jesús. Y quiero decir también que Jesús está ahora mismo pasando por aquí, por nuestra iglesia, por Torre del Campo, por todos los que nos estáis oyendo. Jesús está pasando por tu vida, por tu corazón, por tu familia, con su palabra. Y nos está hablando a todos, a cada uno en particular.
con su amor. Él desea salvarnos, Él desea restaurarnos. Jesús quiere transformar nuestras vidas. Y quiero decir algo, esta podría ser tu última oportunidad. No tenemos seguridad para mañana. Hoy es el día. Podría ser tu última y personal oportunidad para estar con Jesús, para buscarle, para recibirle en tu corazón. Como hemos dicho, con fe y arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿La vas a aprovechar esta oportunidad como Zaqueo? ¿Vas a hacer lo que sea para conocer a Jesús? ¿Para comer con Él? ¿Para estar con Él? Jesús con su palabra nos está llamando a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y quiere hablarte a ti de tu salvación, de tu alma. Quiere estar contigo como estuvo con Zaqueo y quiere salvarte como salvó a Zaqueo. Ahora, ¿lo vas a dejar entrar? Espero que sí. Espero que hagas hoy lo que hizo Zaqueo, con gozo, que lo recibas con gozo. Y si tú lo recibes con gozo, si tú lo dejas entrar en tu vida, el Señor te salvará, como hizo con Zaqueo también. Mirad, la historia de Zaqueo es una historia ilustrativa, es una ilustración de lo que dice Santiago 2:18 que vamos a leer. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Zaqueo demostró su fe por sus obras. Él no habló, él obró. Él no habló de su fe en Jesús, la demostró. Y Jesús la afirmó en el versículo 9. Ahora, si alguien aquí aún no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, hazlo hoy. Por favor, hazlo hoy. Si necesitas ayuda, pídela. Estaremos orando contigo, por ti. Pero hazlo hoy. Dice la palabra de Dios, a todos los que reciben a Jesús, a los que lo reciben como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente recíbelo. Vamos a orar, vamos a terminar con esto, que el Señor os bendiga, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias de verdad por tu palabra, gracias porque de verdad te necesitamos, Señor, como Zaqueo. Todos te necesitamos, Señor, unos para salvación, otros para restauración, pero todos, Señor, queremos ir a ti. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Señor, para examinarnos, Señor, a nosotros mismos y ver si hay en nuestra vida camino de perversidad, Señor, como dice tu palabra, y ayúdanos, guíanos al arrepentimiento y a la fe en ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones de cada uno. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, toca su corazón de manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.